Al triunfo del movimiento constitucionalista siguieron la puesta en vigor de la Constitución de 1917 y el inicio de la presidencia de Venustiano Carranza, en medio de graves problemas políticos, económicos, sociales, militares e internacionales. Carranza asumió la tarea de reconstruir a la nación, tomando como prioridad los problemas sociales, por sobre el programa modernizador que había distinguido al porfiriato o el democrático del breve periodo maderista, pasando el poder político de manos de la vieja oligarquía a elementos representativos de las clases medias que habían sido relativamente marginadas hasta ese momento. Logró reducir a algunos jefes rebeldes, entre ellos a Felipe Ángeles y Emiliano Zapata, con lo cual la situación en el país comenzó a pacificarse, pero al mismo tiempo se mantuvo firme ante las presiones extranjeras y el afán intervencionista de Estados Unidos, que utilizando diversos alegatos pretendieron inmiscuirse en los asuntos nacionales. En este contexto, los antiguos caudillos comenzaron a desgastarse hasta desaparecer. El primero fue Zapata, que tras la derrota del villismo a manos de Obregón, enfrentó al grueso del ejército carrancista, que le arrebató las plazas anteriormente ganadas y lo acosó en sus propios cuarteles. Jonacatepec y Tlaltizapan cayeron en manos federales y en las tropas zapatistas, ahora reducidas a unos cuantos miles, fueron empujadas a Tochimilco, en las laderas de Popocatépetl. El cerco impuesto a Zapata se estrechó a tal punto que a finales de 1918 sus tropas fueron de nuevo empujadas al remoto pueblo de Tochimizolco, cada vez más desesperado por formar alianzas que lo fortalecieron. Zapata trató de entablar diálogo con líderes revolucionarios y aun los contrarrevolucionarios, como Lucio Blanco, los hermanos Vázquez Gómez, Félix Díaz, Manuel Peláez, Francisco Villa, Cesáreo Castro, Felipe Ángeles, Álvaro Obregón, e incluso en un acto de desesperación con el propio Venustiano Carranza, sin ningún éxito. Al final, sus esfuerzos parecen dar resultado en la figura del coronel Jesús Guajardo, quien atrae a Zapata hasta la hacienda de Chinameca, en su natal estado de Morelos, y en un acto de traición lo asesina, desarticulando con ello a sus fuerzas. En esta resolución, por acabar con el militarismo, lo que hace a Carranza cometer un error político que al final sellaría el destino del caudillo constitucionalista. Promueve la candidatura del embajador mexicano en Washington, Ignacio Bonillas, un funcionario virtualmente desconocido, con lo cual da la espalda al triunfador del movimiento armado, Álvaro Obregón, por antonomasia el hombre fuerte del grupo sonorense que desde el cuartelazo de Huerta y el Plan de Guadalupe había desempeñado un papel decisivo en la revolución. En abril de 1920, el grupo sonorense lanzó el Plan de Agua Prieta, con el cual Obregón desafió abiertamente al gobierno federal y reinició por su cuenta la revolución, esta vez en contra de su antiguo primer jefe, quien por sus actitudes procivilistas se había quedado sin el apoyo hasta de su propio ejército. Decidido a perseverar, a morir, Carranza inició la huida hacia Veracruz, antiguo bastión constitucionalista, en una inmensa caravana de 60 vagones de tren completamente cargados de archivos, dinero, armas y gente, que poco a poco y tras cada enfrentamiento se fue reduciendo hasta quedar convertida en los restos de un naufragio. La menguada comitiva de Carranza decidió dirigirse al norte, cortadas sus expectativas de llegar a Veracruz. Solo 100 hombres lo acompañaron al cruzar el río Necaxa, donde se le presentó Rodolfo Herrero,
antiguo rebelde que semanas antes se había acogido a la amnistía brindada por el gobierno carrancista y quien lo condujo a la población de Tlaxcalaltongo. Durante la madrugada del 21 de mayo, el presidente Carranza fue masacrado a tiros en el jacal en el que dormía. La derrota militar y política de Carranza no significaron un corte en el proceso revolucionario, simplemente fueron la violenta transferencia del poder en una sociedad que hasta ese momento era completamente ajena a la civilidad. Su muerte concluyó con una década de luchas intestinas e irónicamente hizo nacer el Estado posrevolucionario mexicano, que si bien no resultó democrático, contaba con una bien definida identidad nacionalista. Era autoritario, pero ampliamente legitimado por las masas populares e incluso, aunque fuera a regañadientes, por el gobierno de los Estados Unidos. Ante el asesinato de Carranza, asumió la presidencia interina Adolfo de la Huerta del 1 de junio de 1920 al 30 de noviembre del mismo año, hombre respetado hasta por sus enemigos. Su breve interinato fue más importante de lo que se ha creído, al haber logrado, entre otras cosas, la pacificación general del país por medios civiles. Uno a uno, los rebeldes que quedaban fueron deponiendo las armas. Pablo González, Félix Díaz, Manuel Peláez y hasta el propio Francisco Villa, quien se rindió junto con sus últimos 759 hombres el 28 de julio, retirándose a la hacienda de Canutillo, cerca del Parral, Chihuahua, para dedicarse, como le había dicho años antes el periodista John Reed, a cultivar maíz y criar ganado. Además, facilitó el regreso de muchos exiliados por la revolución, entre los que se encontraban intelectuales de la talla de José Vasconcelos, quien rápidamente ocupó el puesto de rector en la entonces Universidad Nacional de México. Por último, de la Huerta organizó las elecciones cuyo candidato más importante fue, claro está, Álvaro Obregón.